Búsquelo en Juan 15:1 y todo lo que tiene celular, póngalo en modo avión, para no distraerse. Amén. Amén. Vamos a leerlo, amén. Dice Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está y vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por esta tarde tan hermosa. Te doy gracias, Padre, por cada siervo, cada sierva, Señor, que ha llegado a este lugar. Por cada hermano, cada hermana, Señor, que se ha dedicado y se ha propuesto en su corazón vencer hoy día, Señor, y estar en este lugar. Te damos gracias, mi Dios, por cada niño, cada niña, Señor, que viene a danzar, porque yo sé que ellos, Señor, muchas veces amonestan a sus padres a llegar a este lugar. Gracias, mi Dios, por los jóvenes, por las jovencitas. Gracias, mi Dios, por cada siervo de Dios que está dispuesto a escuchar en su corazón tu palabra. Atamos y sujetamos todo lo que se quiera levantar en tu contra. Papá, todo lo que se mueve en los aires, todo lo que quiere quitar tu presencia, Señor, de este lugar. Todo espíritu de distracción, todo mal pensamiento, Señor, pensamiento impuro es atado y sujetado y echado por tierra. Tu presencia está en este lugar. Papá, pon oídos audibles, Señor, donde puedan entender, comprender tu palabra. Papá, pon dispuesto su corazón. Un corazón dispuesto donde puedan ellos escuchar y guardar y atesorar tu palabra, Señor. Te damos gracias, mi Dios, y que seas tú hablando a través de mi boca, que sea tu presencia a través de mí y que seas tú usándome, Señor, como instrumento útil en tus manos. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Amén. Que Dios me lo bendiga mucho. Amén. Es un hermoso domingo, primer domingo del mes de julio, ¿verdad? Amén. La palabra de Dios dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Saben que Jesús le estaba hablando a los discípulos y al pueblo y le decía que Él era la vid verdadera y que iban a llevar fruto en Él. En Romanos 11:18 habla su palabra y dice Pablo: ustedes eran olivos silvestres, por el cual ustedes fueron reinjertados en un olivo bendecido, y por cuanto la raíz es bendecida, los bendice a ustedes. Por cuanto la raíz produce fruto, ustedes producirán fruto. ¿Saben lo que es un olivo silvestre, verdad? Un olivo silvestre es un olivo que da mucho más grande el carozo que la carne que da. Entonces está muy pegada la carne del carozo, entonces no sirve ni siquiera para sacar aceite. Y dice que somos reinjertados. Y la palabra de Dios dice en 15:5, Juan dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Porque apartado de mí, nada podéis hacer, ¿verdad? Su palabra lo dice. Entonces, si vemos bien, la vid está formada, ¿verdad? Por las coyunturas, el yelmo o el nudo, como se diga. Eso se lo saca, ¿verdad? Se saca y se reinjerta en el piso. O se le pone, se injerta otra vid. Y la palabra de Dios habla y dice que nosotros éramos un olivo silvestre, el cual no estábamos destinados a eso, pero por la divina gracia de Jesús. Porque Cristo Jesús, ¿cuántos saben que vino a la tierra, murió por nosotros y volvió a resucitar por nuestros pecados? Amén. La ciencia lo aclama y nosotros le damos gracias por el gran sacrificio que hizo Él por nosotros. Amén. Entonces cuando dice yo soy la vid y vosotros los pámpanos, habla de que verdaderamente eso es paternidad. Porque le dice que la paternidad te hace nacer, te hace crecer y te hace ejercer la voluntad de Dios en tu vida. Amén. Amén. ¿Me siguen, verdad? Y entonces cuando habla y dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos, habla de que nosotros tenemos que estar pegados. ¿Saben que cuando Lot caminaba con Abraham,
En Génesis 13 su palabra habla y dice que Lot caminaba con Abraham. Y dice que Lot creció en ganado, creció en bienes. ¿Por qué? Por caminar bajo una cobertura que ni siquiera él mismo quería caminar. ¿Entienden? Entonces caminar bajo cobertura te hace ser bendecido, te hace ser bendito. La palabra de Dios lo dice, que te hace ser bendito en la tierra. ¿Y saben qué? Ya no somos ese olivo silvestre que no da buen fruto, sino que como la raíz da fruto y como la raíz es bendecida, a causa de que estás bajo un árbol fructífero, sí o sí vas a dar fruto. Y sí o sí vas a ser bendecido, porque la palabra de Dios lo dice en Romanos 11. Amén. ¿Saben qué? Porque a veces uno pierde mucho tiempo en el mundo. Aún estaba buscando la palabra para predicar y me puse a buscarla en Google y me quedé viendo TikTok. Y después pasó mucho tiempo y no había buscado nada de la palabra, ¿verdad? Porque uno se distrae. Y cuando estaba por ser levantado como pastor, yo le decía a mi mamá que no. Y me dice que no tenía que escapar al llamado de Dios, porque si no, no sabía cuánto tiempo más iba a tener que esperar para volver a ser levantado. Entonces le dije que no sé hacerlo, no sé nada, no sé. Me dice, nadie nace sabiendo, yo te enseño. Y eso es paternidad, es enseñarte a caminar bajo la cobertura de Dios, enseñarte a estar sujeto. Saben que Elías a Eliseo le enseñó a estar sujeto, totalmente sujeto y sometido a Dios. Porque cuando Eliseo caminaba con Elías, hasta el último instante, hasta el último segundo, tuvo que estar bajo sujeción de Elías para poder recibir la doble unción. De la única forma, dice, si me vieres, si solamente tú me vieres, entonces hasta el último minuto, hasta el último segundo, tenemos que ser fiel con Dios. Hasta el último instante, si lo queremos recibir. Y saben que esa fue una buena paternidad. Por eso la palabra de Dios dice que el espíritu de Elías va a ser devolver los corazones de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Saben que Dios, cuando creó al hombre y creó la tierra, cuando lo creó, dice que lo formó y le dijo en Génesis 2:15, habla y le dice que que quería que el hombre labrara la tierra, que la cuidara, que la protegiera. El hombre, cuando empieza a hablar con la serpiente, falla. Y paternidad es transmitir visión y bendición hacia una persona. La visión de Dios tiene que ser transmitida hacia alguien. Y eso es lo que Dios quería con Adán. Y la transmisión de Dios a Adán no funcionó porque la serpiente echó a perder, digamos, el plan de Dios en su momento. Y entonces, pero Adán sí transmitió desobediencia a sus hijos. ¿Saben? El error que tuvo Adán es que nunca reconoció su error. Y nosotros, mi esposa una vez me dijo, vos no me das tiempo de caridad. Le digo, si vengo y si te escucho a veces. No, porque estás con tu celular. Le digo, pero si, ¿cuánto tiempo querés? ¿Verdad? ¿Cuánto? Y ella me dice que no le daba tiempo de caridad, ¿verdad? Y le digo, ¿cuánto tiempo querés? Me dice, si no reconoces tu error, nunca lo vas a cambiar. Y eso es lo que pasó con Adán. Si Adán no reconocía que él había fallado, porque él era el sacerdote de la casa, él nunca iba a poder cambiar. Entonces Dios lo tuvo que destituir porque no quería cambiar. No quería cambiar su error. Entonces está en nosotros reconocer en qué fallamos y en qué área tenemos que mejorar para decir, no, el que fallo soy yo. El que comete los errores soy yo. No porque ella me llevó, porque él me llevó, porque aquel no, soy yo. Y tú tienes que trabajar en mí, Señor. Primeramente en mí, ¿verdad? No es por los demás, es por uno. Y nuestra salvación es personal, totalmente personal. Y saben que cuando Dios quiso volver a reconstruir su plan con Noé, en Génesis 9, su palabra habla y dice que Dios agarra y le dice a Noé, serás bendecido, serás fructificado, tú y tus hijos. Y Dios bendijo a Adán y a la mujer y le dijo, multiplicado, fructificado, sucucar la tierra y llenarla. Y también le dijo lo mismo a Noé, porque saben que la descendencia de Adán después de Noé, porque se murieron todos, ¿verdad? Y quedó Noé nomás, quedó Noé con su familia. Y saben qué transmisión
tuvo Noé hacia su hijo, tuvo maldición. Lo que Dios me ha bendecido, Noé quiso maldecirlo. Y entonces el plan de Dios se rompió. Pero esa transmisión, porque todos venimos de Adán y todos venimos de Noé. Y por eso hay tantos padres que maldicen a sus hijos. Y hay tantos hijos que se burlan de su padre. ¿Saben que cuando el hijo de Noé lo vio, Cam, dice que lo vio a su padre y fue y le dijo a todos que su papá estaba desnudo y esto y aquello? Entonces cuando su padre se despertó, le dijo: maldito sea Cam, maldito Canaán. Y entonces Dios vio el corazón de él, que maldijo a su hijo y que su hijo tomó mal con su padre. Y el plan de Dios no se pudo cumplir ahí. Y tuvo que volver a esperar. Y por eso hay tantos hijos que muchas veces un padre lo quiere corregir y el hijo le refriega el error del padre en la cara. Y eso no está bueno. Si nosotros reconocemos a Dios, no podemos. Saben que cuando mi papá me quería corregir en algo, yo le decía: pará, si vos me abandonaste, vos me dejaste esto, aquello. Y mi mamá me cacheteaba lindo cuando yo me quería levantar delante de él y delante de ella. Yo nunca podía hablar mal de mi papá delante de ella, porque ella me decía que me estaba librando de algo que me iba a acontecer. Y saben que cuando uno le dice los errores a su padre, lo deja callado. Entonces el padre no tiene como autoridad para corregir al hijo. Y hay muchos hijos que le sacan en cara a sus padres su pasado, sus errores, su falla, lo que hace, lo que no hace. Ahí está el pastor, ahí está el siervo de Dios, ahí está el hermano. Y no somos nadie para juzgar. Y hay muchos padres que maldicen a sus hijos y no tienen que maldecirlos. ¿Por qué vas a maldecir tu propia tierra? ¿Por qué vas a maldecir tu descendencia? Saben que usted tiene que orar por sus hijos. Y los hijos tienen que orar por sus padres. El corazón de uno y de otro tiene que ser restaurado. Saben que cuando Dios encontró a Abraham, encontró un diseño perfecto. El diseño perfecto de un corazón que se quería dejar moldear, se quería dejar enseñar, se quería dejar instruir. Porque la presencia de Dios empezó a sobreabundar en su vida de tal manera que a Abraham, sin darse cuenta, le ofreció su hijo, su único hijo, al Padre. Lo ató a la obediencia y lo ató al altar. Y la paternidad te lleva y te ata al altar. Y hace que rinda tus pecados, hace que rinda tu falencia, tus dolores, y que cambie y que mejore como persona. Saben que cuando Lot empezó a caminar con Abraham, su palabra dice que él fue a ser enriquecido en ganado. Empezó a ser enriquecido en bienes. Y que se empezaron a llevar mal, ¿verdad? Los siervos de ellos se empezaron a llevar mal y dice: bueno, yo ya crecí mucho y hace mucho la palabra de Dios. Y dice que paternidad no se exige ni se distingue por rango económico ni espiritual, ni por rango material. Paternidad es paternidad. Un padre es un padre. Y un padre no se cambia. Por más que uno como hijo haya crecido y por más libros que haya leído, un hijo nunca va a dejar de ser hijo. Y eso es lo que pasó, que Lot no lo entendió y no lo comprendió. Y Abraham tenía un corazón de padre, porque aun cuando Lot se fue, dice que él tuvo que ir a rescatarlo. Y paternidad rescata a tu familia, rescata tu casa, rescata tu vida de la dolencia, del dolor de la familia. ¿Saben lo que hace? No. Y ni siquiera era su hijo, ni siquiera era carnal. Y él lo fue a buscar porque lo amaba, porque un corazón de padre te ama. Y sabe que cuando usted tiene corazón de hijo, usted es rescatado, y la paternidad te rescata a vos y rescata a tu familia que se pierde, a tus hijos que se pierden. ¿Saben qué? Cuando dice que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos, Abraham dice que se inclina y se arrodilla y le dice: pará, que ahí está mi sobrino Lot. Un padre siempre va a clamar por un hijo, por más error y falencia que tenga un hijo. Y bendita sea esta casa que tiene paternidad. Bendita sea esta casa que Dios bendijo. Y saben que cuando Elías transmitió su espíritu a Eliseo, Eliseo nunca pudo transmitir paternidad.
Por eso se lo llevó a la tumba. Por eso cuando tiran a un muerto se resucita. Dice que cuando él tenía una escuela de profetas, de jóvenes. Es como en la escuelita que yo tenga a los chicos y se burlen por algo de mí, que yo los maldiga y que salga algo y los lastime y los mate. ¿Qué clase de padre hace eso? Y por más siervo de Dios que seamos, muchas veces no tenemos un corazón de padre porque nunca hemos sido buenos hijos. Entonces, Dios tuvo que volver a esperar hasta que Jesús viniera a la tierra y obedeciera todo al pie de la letra. Bendito sea Jesús. Bendito sea Dios. Amén. Saben que uno a veces conoce la paternidad, la escucha, pero aún así no se sujeta ni se somete. Saben que Juan el Bautista decía: aquí viene el Cordero que va a quitar el pecado del mundo. Y lo ungió y dijo: oh, el Espíritu Santo de Dios pasó sobre él como una paloma. Y él lo vio. Y cada vez que pasaba decía: el Cordero que quita el pecado del mundo. Y decía: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Pero nunca quiso menguar. Si Jesús bautizaba por un lado, y no los Jesús sino sus discípulos bautizaban por un lado y él bautizaba por el otro. Nunca se quiso sujetar, nunca se quiso someter. Y por eso no podían haber dos cabezas. Por eso una tuvo que ser cortada. Claro, Dios no forma monstruos. Por eso muchas veces vamos a reconocer y ¿saben qué? Caminamos con paternidad no es la forma correcta. Sí es la correcta. No es perfecta, pero sí es correcta. Sí vamos a tener errores, sí vamos a tener falencias, sí nos vamos a caer, sí nos vamos a levantar. Porque la presencia de Dios nos va a levantar, nos va a limpiar, nos va a restaurar y nos vamos a hacer conquistar todo lo que nosotros habíamos perdido en un tiempo. Esa es la presencia de Dios que es transmitida. ¿Saben que paternidad te transmite visión? ¿Saben que Pablo lo entendió? Por eso Pablo decía: podés tener 1000 años en Cristo, maestros, instructores, lo que vos querás, pero el que te engendró en el Evangelio fui yo. Y el que va a tener que reconocer como padre es a mí. ¿Saben que él tenía a Gamaliel, creo, que le había instruido, le había enseñado? Pero él honraba al hombre que le devolvió su visión, porque un padre te devuelve la visión. Eso es lo que hace. Muchas veces venimos acá, venimos frustrados, venimos con todos los problemas habidos por haber, venimos con toda la falencia habida, con matrimonio destruido, con casas en deuda, con hijos en la ruina, con familia perdida, con enfermedades de todo tipo. Y venimos acá porque es el último lugar donde podemos entrar, ¿verdad? Ya es el último recurso. La presencia de Dios te restaura. Porque cuando usted estaba adorando, su dolencia estaba siendo sanada. Cuando usted estaba adorando, todo lo que el enemigo le había quitado estaba siendo restituido. Porque su palabra lo dice: lo que te quitó la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, todo lo que su gran ejército te quitó, te lo voy a restituir. ¿Saben qué es lo que es restituir, verdad? Usted agarra y usa una zapatilla por una semana o un mes y se le rompen y usted las lleva y las cambia y le dan unas nuevas. Eso es restituir. Eso es lo que la palabra de Dios dice que va a hacer con nuestra vida. ¿Saben que cuando Pablo le hablaba y le decía a los romanos: ustedes eran olivos silvestres, y ustedes no estaban en el árbol de Abraham, pero por cuanto a su fe, ustedes son reinjertados en un árbol que da fruto, y por cuanto la raíz da fruto, ustedes dan fruto. Por cuanto la raíz es bendecida, ustedes hoy día son bendecidos. Y saben que le decía:
Pero no se crean que son gran cosa. Porque si Dios quitó sus ramas originales, no tiene problema en quitarlo a ustedes. Así que siéntanse temerosos de guardar la palabra de Dios y de ponerla por obra para que lleven mucho fruto. Y la palabra de Dios dice: yo si la vi, vosotros los pámpanos, si permanecer en mí va a llevar mucho fruto. Mira, hermano, si usted permanece bajo la cobertura y la sujeción de Dios, usted va a ser bendecido, va a ser prosperado. Los negocios que usted desee va a ser alcanzado. Y todo lo que usted toque con sus manos será bendecido. Ese es Dios. Pero si usted camina bajo sujeción, porque la palabra de Dios lo dice. Si usted lee la palabra, es preciosa. La palabra de Dios dice: sométase toda persona a la autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por cuanto si uno se resiste a la autoridad, a lo otorgado por Dios, a él mismo se resiste. Amén. Entonces muchas veces tenemos que pagar los impuestos, cueste lo que cueste. Amén. Sí, tenemos que pagarlo, las multas, lo que venga. Ahora, la ley natural llega hasta donde toca la espiritual, y cuando toca la espiritual ya pierde la validez. ¿Me entienden? Entonces el pago de impuestos, la suba de impuestos, todo lo que sea tiene que pagar. Ahora que quieran abortar niños y que quieran hacer el matrimonio igualitario y todo eso, ya toca la ley natural y la ley espiritual de Dios, y eso pierde. Y ahora usted se guía por lo espiritual. Amén. ¿Entiende, verdad? Vamos a Génesis 2:15. Amén. Su palabra dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Amén. Para que lo labrara y lo guardase. Entonces, saben que en el principio, en la creación, el que le enseñó a labrar la tierra era Dios al hombre. El hombre estaba bajo sujeción de Dios. Y el hombre caminaba bajo la autoridad de Dios. Y Dios le enseñó a plantar, le enseñó a regar, le enseñó a cosechar, le enseñó todo al hombre, todo. Porque eso es paternidad. Te instruye desde el principio. ¿Saben que cuando yo empecé a estar en esta casa, el apóstol dice: primero usted tiene que pedir perdón. Y saben que paternidad espiritual te lleva a pedir perdón a la paternidad natural, de sujetarte y someterte y no ver sus errores, sino bendecirlo, porque su palabra dice que honra a tu padre y a tu madre. Y es simple, tenés que honrarlo. No porque sea bueno, porque sea malo, porque haga esto o aquello, lo tenés que honrar. Y uno muchas veces tiene muchos argumentos y muchas cosas guardadas en su corazón, y dice: ¿por qué tengo que honrar a esta persona si esta persona me hizo esto, y se pasó con esta otra persona y esto? Y no importa, te tenés que someter. Si querés ser bendecido en la tierra y si querés que tus hijos te honren a vos, tenés que hacerlo, porque todo lo que sembrare, eso cosechará. Amén. Y saben que bueno, empecé a pedir perdón. Y primero empezó con un vecino que lo quería cascar, y capaz que él también me quería cascar a mí, ¿verdad? Y un día estaba él ahí y le digo: che, no sé cómo decirte esto, pero perdonadme. Me dice: y no vos, y perdoname vos, y todo, ¿verdad? Y ya era lindo. Y ya empecé a probar con otra persona, y la otra persona me dice: sí, porque estabas mal vos, ¿eh? Digo, me hizo enojar más, pero digo, bueno.
Y después con personas que le había hecho daño en el mundo, cuando le había hecho daño, y digo, mira, perdóname. Y no tengo excusa. Sabía lo que hacía, no estaba mal. Yo no estaba, sabía lo que hacía y sabía que te hacía daño y no me importaba. Pero ahora sí me importa y quiero pedirte perdón por eso. Y empezó todo eso, ¿verdad? Y después llamaba al apóstol y decía, mamá, ya lo hice. Y me dejó predicar la primera vez. Prediqué como 5 minutos, ¿verdad? Pero ya había pedido perdón el tipo. Sí. Dios me enseñó a caminar bajo sujeción. En un discipulado empezamos a alegar todos porque el apóstol quería alquilar ese lugar. Creo que valía 5,000 pesos la allá, ¿verdad? Y yo decía, no, es re caro, si allá donde alquilo yo y donde alquilan allá vale 4.500 y un departamento y esto y lo otro, ¿verdad? Y el apóstol se me acerca y me dice, acordate que vos sos mío. Porque yo estaba alegando y claro, lo incitaba a todos los otros que dijeran que no. Y después cuando me voy con mi hermano Daniel y me dice, Brian, ¿vos querés cambiar? Sí. Entonces sí, amén. Dios te va a suplir, tenés que decir amén. Y digo, porque si vos si a vos no te gusta, dice, decíselo al apóstol solo, pero no se lo digas delante de todos, porque vas a incentivar a todos a que digan lo mismo. Y digo, la verdad que tenés razón. Y Dios empezó a enseñarme muchísimas cosas. Empezó a enseñarme a honrar su casa, a vivir por fe, a creer en lo que no veía. Porque cuando Dios hizo la tierra y creó los animales y creó las plantas, lo hizo de su palabra. La palabra de Dios dice que nosotros somos como Dios. Y con la palabra creamos las cosas. Y con nuestra mente, lo único que tenemos que pensarlo y creerlo y listo. Y las cosas ocurren, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios, la que es lanzada. Y empecé a honrar la casa de Dios y empecé a sacar los diezmos y empecé a estar medio cortina, ¿verdad? Y aún así no honraba porque quería un cambio en mi vida. Porque digo, si nunca la pensaba antes, si me iba a quedar con plata o sin plata mañana, y ahora que Dios me cambia, la empiezo a pensar 2 veces y digo, che, ¿a dónde quedó Brian? ¿Verdad? Antes ni pensábamos, le mandaban un mono. Mañana será otro día, ¿verdad? Y aún así vivíamos. Y me decía, hijo, ¿qué pasó que no ofrendaste, que no diezmaste? Le digo, la semana que viene cobro. Claro, porque la palabra de Dios dice que trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Hoy día es domingo de primicia. Amén. Yo no la traje, ya lo voy a traer mañana. Pero su palabra dice, trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos de ustedes desean vivir sobre la abundancia? Porque eso es lo que Dios declara, vivir sobre la abundancia. ¿Saben qué es lo que es? Lo que hoy día te falta, mañana te sobra. Eso es vivir sobre la abundancia. Eso es lo que la palabra de Dios lanza. ¿Y saben qué dice su palabra? Dice, y reprenderé por vosotros al devorador. Entonces no vale, si no diezmar no vale. Podés ungir la casa, podés ayunar 10 días, igual vas a estar en la pobreza, porque el único que puede reprender el devorador por vos es Dios. Y si no le das la autoridad a Dios, si no te sujetás bajo la sujeción de Dios, Dios no puede hacer nada. Porque Dios es tan perfecto y Dios es tan caballero que no se va a meter en donde vos no lo dejas que se meta. Amén. Entonces, si usted quiere que su economía cambie, empiece a diezmar y empiece a rendirle al Señor cuenta. Y Dios va a ver cómo Dios se va a meter. Y Dios va a sostener su casa, Dios va a sostener su economía. Dios le va a dar para la escuela a sus hijos, para la merienda, para el calzado, para el vestir. Dios le va a dar para su nuevo vehículo. Dios le va a dar para todo. ¿Saben por qué? Porque Dios se metió en su economía. Y donde Dios está es bendición pura. Y cuando uno empieza a bendecir la casa de Dios, Dios empieza a bendecir tu casa. Por eso cuando le decían a Jesús, mira que tu familia está afuera,
tu madre y tus hermanos. Imagínense en que ni siquiera a Jesús lo querían seguir, su familia, porque sus hermanos lo tenían como, es mi hermano. Lo que lo conocían era el carpintero, y era el hijo del carpintero. Entonces, entendemos que aunque nuestra familia no nos crea, aunque nuestros seres queridos, la gente más cercana a nosotros no crean en el cambio que Dios está haciendo en nuestra vida, se lo tenemos que demostrar con hechos, no con palabras. Y entonces tiene que estar Dios en todo. Saben que la boda de Canaán, cuando Jesús estaba, lo que a ellos les faltaba, Dios se lo suplió y les dio el mejor vino. Entonces cuando Dios está en tu casa, lo que a vos te falta te lo suple y te da lo mejor. No te da lo que vos necesitas, te da lo que vos deseas en tu corazón. Y lo que, digamos, dice que ahí le dio el mejor vino, porque le dice, no das el mejor vino no se da primero, pero vos lo guardaste para el último. Entonces cuando uno mete a Dios a su casa, Dios siempre le brinda lo mejor. Ese es el Señor, ¿verdad? Y una vez, en un discipulado, yo quería leer, porque yo le decía que leía el mañoso a él, Sergio. Yo lo bendiga mucho. Me dice mamá, vos le decís mañoso y él viene todos los días a orar acá. A las 5 de la mañana está el Sergio acá. Y vos le decís mañoso, más vale, dice. Dice, gana mi corazón. Sí, porque no todos lo hacemos, ¿verdad? Y yo quería leer y yo no era muy bueno en lengua, ¿verdad? Y me dice, no, hijo, tienes que aprender a leer bien. Claro, me comía todos los puntos y comas, no paraba más hasta el otro final, ¿verdad? Ni el espacio respetaba. Y ahí empecé a leer y dice, tiene que leer más, tiene que leer bien, porque Dios lo va a llamar a las naciones, y usted tiene que aprender a leer, tiene que aprender a hablar. Y bueno, y digo, wow, ya me proyectó en otro lugar. Porque esa paternidad te proyecta. Y cuando ellos te proyectan, vos mismo te proyectás. ¿Verdad? Amén. Una vez el apóstol me dice, mi mamá me dice, el apóstol Juan Andrés Buzo quiere hablar con vos. Digo, bueno, acá Dios tendrá una palabra para mí, ¿verdad? Y me dice, sí, hijo, dice, acá está el apóstol. Sí, hijo, quería decirle que tiene que aprender a comer bien. Y digo, ¿qué le pasó a este loco, verdad? Yo digo, ¿qué es lo que le pasó a este hombre? Claro, uno come rápido con las manos y todo eso. Y digo, wow, porque dice, vas a estar con gente importante y no te vas a saber medir, dice, porque estás acostumbrado a hacer eso. Claro, y digo, sí, tengo que aprender a comer bien. Me molestó en su momento, ¿verdad? Digo, pero tiene razón, porque tenemos que cambiar. Si venimos al camino del Señor, tenemos que estar dispuestos a cambiar. Nuestro corazón tiene que estar dispuesto a todo cambio. Amén. Cambios abruptos que sean buenos, ¿verdad? Amén. Sí. Una vez prediqué en la iglesia del apóstol Juan Andrés Buzo en un congreso. Y después, antes que subiera, bueno, me dijo, no estaba mi mamá porque justo se había roto el micro en un congreso. Entonces ellos se quedaron a mitad de camino y como yo tenía que predicar, fui. Y después cuando me bajé con mi esposa, ¿o no, amor? Dice, el apóstol quiere hablar con vos en su oficina. Digo, bueno, vamos. Seguro que, porque todos me decían, qué bien que predicaste, qué hermoso, cómo Dios te usa. Y todo, ¿verdad? Me largaban flores por todos lados. Y digo, no, acá el apóstol me dice, hijo, tiene que cambiar su vocabulario al hablar en el altar. El altar es sagrado. Y digo, claro, porque a veces usan palabras que no tienen que ser usadas en la casa del Señor ni en el altar. Digo, tengo que cambiar este vocabulario, ¿verdad? Hasta mi forma de hablar, porque a veces uno medio, ¿verdad? Y viene a la casa del Señor y tiene que cambiar. Y tiene que estar dispuesto a cambiar. Amén. ¿Saben que cuando el apóstol Patricia, estoy hablando de esto porque Dios le enseñó al hombre a labrar la tierra? Y cuando lo enseñó a labrar, se tomó su tiempo de enseñarle, de instruirle, caminaba con él todos los días. Porque la presencia de Dios lo envolvía al hombre. ¿Usted se cree que ellos estaban revestidos por la gloria de Dios? Estaba revestido el hombre y la mujer por esa gloria divina. Porque ellos caminaban tanto con Dios y hacían tanto la voluntad de Dios, que la presencia de Dios era tan transmitida en ellos. Y así es cuando uno camina bajo sujeción.
La, el apóstol me dice, ¿por qué no oras por las personas? Porque yo era bueno para ponerme atrás, ¿verdad? Lo agarro yo. Usted ora, yo lo agarro, ¿verdad? Yo era eso, y me dice, ¿por qué no oras por las personas? Y le digo, y porque no sé qué decirle. Y si el que no le tenés que decir nada vos, si el que va a hablar a través de vos es Dios, y las palabras que diga Dios, Él se las tiene que arreglar con Dios, no con vos. Es simple. Digo, no, pero si a veces si no se sana, ni esto. Vos tenés que orar. Y la palabra de Dios lanzada y listo. ¿Verdad? Y empecé a creer, entonces digo, wow, tengo que orar. Y empecé a orar. Y mira, mi sobrino sanado, ¿qué te digo? Tengo poder. No, es Dios que usa a la persona, ¿verdad? Porque uno lo hace con amor. Después empecé a orar por las personas y empezamos, me dice el apóstol, tenés que empezar a hacer esa buena noticia. Y digo, ¿cómo le hago? Agarrar con la persona, andar, orar, si tenés el celular, poner música. Si ellos tienen una radio, poner música en su radio, en tu celular. Adoren a Dios, impartir una palabra, oren por las personas y te vení. A la segunda vez le pedí ofrenda y le enseñé lo que es el diezmo para que su casa sea cambiada y su economía cambie. Digo, bueno, voy, ¿verdad? Le digo, ¿y qué pasa si esto? Usted vaya. ¿Y qué? Vaya, ¿verdad? Porque bueno, ¿qué pasa si no me deja entrar, verdad? O si el marido no le gusta, o si, ¿verdad? Uno tiene muchas dudas porque no sabe dónde va. Y empezamos ahí. Me acuerdo que íbamos con mi hermano Sergio. Y estábamos gloriosa la reunión. Y eso que la teníamos en un celular, porque ¿saben qué? No se necesita un púlpito para predicar de Dios. La presencia de Dios está transmitiendo en uno, ¿verdad? Para predicar del evangelio no necesitan un micrófono. Saben que mi mamá nunca tuvo un micrófono. Tenía una radio, una chiquitita así, y predicaba el evangelio, ¿verdad? Sí. Y saben que empezó a ser gloriosa la reunión y empezamos a orar y la gente empezó a caer, pero había uno que no se caía. Y ya empezó a hacer mueca, ¿verdad? Y empezó a transformarse. Y empezó a hablar raro, ¿verdad? Y digo, y el Sergio me decía, Brian, vení. Y yo le escapaba, ¿verdad? Uno le escapa. Y yo digo, el apóstol dijo que yo hiciera todo lo que le había visto hacer a ella. ¿Verdad? Yo la había escuchado a ella que una vez se transformó una persona y empezó a gritar y le dijo, en el nombre de Jesús, te sujeto y te quedas escuchando la palabra. Y cuando termine la palabra te hacemos libre. Pero no vas a hacer, acá no vas a hacer berrinche, ¿verdad? Y se quedó, te quedó ahí todo, ¿verdad? Y digo, bueno, y me le voy acercando, le digo, en el nombre de Jesús te sujeto. Y se puso así y empezó a cerrar las manos y me empezó a mirar y empezó a caminar hacia mí. Y yo digo, acá compita nos vamos a sacudir entre los dos, ¿verdad? Porque acá... Y empecé a... Tenía miedo porque imagínense que no había forma de agarrarlo a ese hombre. Y... Y empecé a decir, la sangre grito tiene poder, ya estamos ya, ¿verdad? Ya estaba acá. Y saben que cuando el hombre me larga una piña, le queda ahí, y no me pegaba. Y digo, wow, ese es el evangelio. Oh, es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Eso es lo que nosotros predicamos, es poder de Dios. Y en lo que llevamos a nuestra casa es poder de Dios. Saben que Dios es tan poderoso y tan hermoso que nosotros no sabemos muchas veces interpretarlo, porque si leemos la Biblia y leemos las Escrituras, nuestra familia, nosotros damos hijos para bendición. Ustedes no dan hijos para maldición. Por más que el diablo y el mundo le quiera hacer ver otras cosas, usted dio a luz para bendición, para que sus hijos le sirvan a Dios. Para eso dio a luz usted, grande siervo de Dios. Para eso Dios le decía multiplicar la tierra, sojuzgarla, llenarla, porque ellos iban a ser sirvientes del Espíritu Santo de Dios. Iban a ser servidores. Eso tenemos que entender y comprender.
Quiero que vaya a Génesis 3:1. Dice, su palabra dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol del huerto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces consiguieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Amén. Saben que el diablo siempre va a querer interceptar una conversación con uno. Y la mujer sabía que no tenía que comer de ese árbol, pero cuando la serpiente le dijo, no, si no vas a morir, es mentira. Dice que la mujer empezó a ver lo bueno el fruto, y empezó a ver lo bueno el árbol, porque antes no lo veía bueno. ¿Y saben qué? Esa es la serpiente antigua, que es levantada en este tiempo para hacer tropezar y hacer caer a todos los hijos de Dios en la tierra. Porque lo malo lo hace ver bueno. Orar en una escuela es malo, pero que un niño y una niña entren al mismo baño es bueno. Enseñarles sexualidad y darle condón a los niños en la escuela es bueno, pero enseñarles sobre guardarse hasta el matrimonio es malo. Y entonces empieza a ver la gente, empieza a ver que no es tan malo como la iglesia lo pinta, ¿verdad? Saben que el enemigo es muy astuto. La primera vez que yo empecé a consumir, un amigo mío me dice, no, te vas a matar de la risa. Tenía 13 años. Me dice, no sabes, manso bolazo te vas a dar. Y la buscó toda. Buscó la fecha, el día, todo para que lo hiciéramos. Cuando lo hizo, no pude resistirlo, ¿verdad? Y caí en el hospital. Mi mamá se enteró que su hijo consumía droga. Y fue doloroso para mí, doloroso para ella, porque hubo una ruptura muy grande, porque como que rompí su confianza. Y saben que así el mundo le ofrece a la gente y a los niños y a los jóvenes la droga, el alcohol. No es malo, eso es bueno. No es tan malo como lo pintan. Salir no es tan malo como lo pintan. Estar con esta mujer o con este muchacho o probar con esto o con aquel no es tan malo como lo pintan, ¿verdad? Entonces, ¿saben que empecé a ser revestido con la presencia de Dios? Porque Dios me sacó de todo eso. Dios me limpió, Dios me libró, caminé con Él, caminé en su presencia. ¿Y saben qué? Empecé a caminar bajo la cobertura de Dios y empecé a tener discípulos. Porque antes de ser ungido como apóstol tuve 2 años y medio con los chicos haciendo discipulado. Amén. Primero tenía a Leo y a Mauro. Y Dios empezó a bendecirme en gran manera. Compré un terreno, empecé a hacerme mi casa. Dios me daba revelación. Tenía un buen trabajo, buena economía. Empecé a comprar maquinaria para mi galpón, empecé a ampliarlo, empecé a hacer de todo. Me compré una buena camioneta, 0 kilómetros, le compré un vehículo a mi esposa. Dios
Oh, era poderoso caminar bajo la cobertura de Dios, era poderoso caminar con Dios. Y en un momento, no sé qué pasó, no sé qué hice mal, pero descuidé la intimidad con Dios. Y saben que cuando se descuida la intimidad con Dios, ahí viene la falla. Su palabra dice, el que crea estar firme, tenga cuidado que no caiga. Entonces es necesario todos los días rendir nuestra humanidad al altar. Porque venimos de unos antepasados, los cuales transmitieron a nosotros desobediencia, maltrato, enojo, ira, todo lo malo. Porque si uno le presenta la paternidad a una persona, lo que primero te dice es, mira, yo no tuve papá. Porque la paternidad en estos momentos ha sido muy mal representada, por eso nadie quiere recibirlo a Dios como padre. Porque hay padres que se drogan, hay padres alcohólicos, hay padres que abusan de sus hijos, hay padres que trabajan tanto que son ausentes en su casa, hay padres que abandonan a sus hijos. Hay toda la clase de padre habido y por haber, pero no un buen diseño ni un buen formato de paternidad. No hay un buen diseño ni buen formato de paternidad establecido en la tierra. Por eso es necesario que lo recibamos al Señor Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Y recibirlo a Dios como Padre, porque Él es perfecto. Y todo lo que hace, Él es perfecto. Y todo lo que Él hace para nosotros es bueno. No hace lo que nosotros queremos, pero sí lo que nosotros necesitamos. Y dice que la palabra de Dios que el hombre y la mujer corrieron y huyeron. Y huían. Huyeron de la presencia de Dios, porque dice que cuando escucharon la voz de Dios se escondieron. Yo decía, ¿cómo va a fallar? ¿Cómo va a fallar Adán y Eva? ¿Cómo van a hacer eso? Si lo tenían todo. Tenían todo, caminaban con Dios, sentían la presencia de Dios, hablaban directamente con Dios. Tenían todos los animales del campo. Tenían un río que pasaba oro, otro que pasaba plata, otro que pasaba piedras preciosas. Tenía todo el hombre. Y aún así le falló a Dios. Y me di cuenta que yo también lo tenía todo cuando caminaba con Dios. Porque, como le decía, tenía una buena empresa. Empecé a tener buenos vehículos, una buena casa, pero empecé a descuidar mi intimidad con Dios. Y saben que cuando caí, saben que dolió mucho. Me dolió hasta el alma, porque saben que sentí que, como Jesús cuando dice, Padre mío, ¿por qué me abandonaste? Claro, Él cargaba con todo el pecado del mundo, y por más que Dios lo ame, no puede estar en un cuerpo pecaminoso. Entonces tuvo que abandonarlo en ese momento, porque Él cargaba con todas nuestras culpas y con todos nuestros pecados. Y yo me sentía que, me sentí tan mal ese día, porque tenía a los jóvenes, estaba haciendo muchísimas cosas para Dios. Y yo me había sacado, yo empecé a consumir como los 13, 14, hasta los 21. Y Dios me sacó de ahí. Y después, cuando en los 21 tuve un par de recaídas, y después Dios me levantó como pastor, y Dios me empezó a bendecir, y Dios me cambió. Pero como a los 24 años, otra vez recaí. Ya hace más de 1 año y medio, más, 2 años. Y saben que cuando recaí, me sentía como Adán y Eva, que se escondían. Y saben que yo también me escondía. Me escondí en la presencia de Dios, y me fui a la casa de mi mamá, y me fui al fondo donde estaba antes, y volví a lo mismo. Y no hay forma de cambiar. Porque saben que cuando uno decide cambiar, todos los días tiene que rendirse. Porque todos los días tiene deseo. Y todos los días tiene que levantarse con ganas de vencer y decir, Señor, acá te traigo mi carga. Y acá me rindo ante ti. Porque solo no puedo. Y mi mamá me había dado todas las estrategias para vencer. Porque me decía, la única forma que podés vencer es rendiéndote en el altar.
Y si te rendí en el altar, tu carnalidad se va a retener, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado de poder, de amor y de dominio propio. Entonces Dios te va a retener tu carne. Y en ese momento no sé por qué tanto lo descuidé y la presencia de Dios se fue de mi vida y sentí que dije, la soné, ¿verdad? Y ahí como el hombre, ya había condenación en la vida del hombre. En el 16 dice, en el 2:16, mandó Jehová, dijo al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces ya había marcado sentencia Dios en la vida del hombre. Y muchas veces van a ver que su familia, sus hermanos, sus hijos caminan bajo sentencia del mundo, bajo la sentencia del enemigo. Y ya para ellos no hay salvación. Si fuera por la ley, para ninguno de ellos hay salvación. Y usted dice: mi padre toma mucho. Y bueno, para él no hay salvación. Para la ley no hay salvación para ellos. Pero bendito sea Jesús que nos redimió. Bendito sea su presencia que nos redimió. ¿Y saben qué? Tomé una muy mala decisión. Y es tan feo meterse en un pozo solo y sentir que en el mismo pozo no puedes salir, donde vos mismo te metiste, donde los mismos problemas que vos mismo ocasionaste te están consumiendo. Y te duele tanto porque vos mismo sos el único culpable que llevó a tu familia a la ruina, a tu casa, a tu matrimonio, a tus hijos, por no sujetarte, por no someterte bajo la voluntad de Dios. Y me dolió tanto que quise acabar con mi vida. Y hay pecados que solamente Dios los puede perdonar. Así como cuando David pecó con esa mujer, vino el profeta y le dijo que él mismo se marcaba sentencia y solamente Dios lo perdonó. Y desde ese momento Dios me dio una nueva oportunidad. Y sabe, no le quiero fallar a Dios. Por eso le pido su oración por mi vida, por mi casa, por mi familia. Y saben que, como decía el apóstol, la sentencia estaba marcada sobre ellos. La sentencia está marcada sobre tu vida, sobre tu familia. La sentencia está marcada. Pero Dios, bendito sea Jehová, que siempre tiene una salida, que siempre tiene un plan. Y tu familia es rescatable. Y vos decís: pero no, sí, tu familia es rescatable. Tus hijos son rescatables. ¿Saben que cuando Abraham lloraba y le rogaba a Dios y le decía: está mi sobrino en ese lugar, y ese lugar era un lugar de pura perdición, y ahí solamente se metía la gente que tenía una mentalidad retorcida? Imagínense que cuando llegaron los ángeles, ellos querían abusar de ellos. Imagínense la mentalidad retorcida. Estaban perdidos. Y solamente la paternidad puede librar a tu familia del mal. Solamente la paternidad puede librar a tu familia de la esclavitud. Solamente la paternidad te saca, te salva. ¿Saben por qué? Porque cuando Moisés fue al altar, fue arriba, le dice el Dios: mira que tu pueblo se ha corrompido. Mira que tu familia está haciendo mal, está honrando un becerro de oro. Y él se postró y le dijo: Señor, no los mate. Y usted tiene que tener un corazón de padre, y hoy día se le tiene que despertar para que usted clame por su familia, porque si usted no lo hace, nadie lo va a hacer. Porque yo conozco su nombre, pero no conozco el nombre de sus hermanos, de sus hijos, de sus primos, de sus tíos. Yo no conozco ningún nombre de su familia, pero usted sí lo conoce. Entonces es necesario que se despierte un corazón paternal en usted y decir: mi familia no nació para servir al mundo, no para perdición, no nació para perdición, sino nació para servirle a Dios. Y la palabra de Dios se tiene que cumplir y dice: haré de ti una nación grande, y te bendeciré, te engrandeceré tu nombre y será bendición. Eso es lo que usted tiene que hacer para su familia. Tiene que ser una persona de bendición, donde se transmite el poder de Dios sobre ellos, donde ellos vean en usted una salida, una salvación, donde ellos vean un cambio. Cuando ellos necesiten algo, que ellos vayan a usted y acuden a usted y digan: ¿cómo pudiste hacerlo? ¿Cómo pudiste salir? ¿Cómo Dios pudo hacer eso en tu vida? Entonces tenemos que estar dispuestos a morir a la carne, y la presencia de Dios tiene que estar en nosotros siempre.
Porque tenemos muchos familiares por salvar, muchos primos por sanar, mucha gente por restaurar, conocidos, vecinos, que ellos vean el cambio de Dios en nosotros y no de palabra, sino de hecho. ¿Y saben por qué? Porque cuando Pablo hablaba, la gente le sacaba en cara todo lo que había hecho él antes y decía: sí, yo soy el que los perseguía, yo soy el que los maté, yo soy el que los metió a la cárcel, yo soy. Antes me llamaba Saulo, ahora me llamo Pablo. Y aún así ni siquiera le creían. Pero él caminó la buena carrera de la fe. Y es necesario estar determinado y decir: Señor, yo voy a caminar y Dios me tiene que cambiar. ¿Y saben qué? Si se tropieza, levántese, porque su familia lo necesita. Si usted se tropieza y se cae, levántese, porque su familia lo necesita, sus hijos lo necesitan. ¿Cuántos de nosotros hemos querido abandonar la paternidad? ¿Cuántos de nosotros hemos querido abandonar muchísimas cosas? ¿Saben que cuando mi mamá estaba mal, estaba enferma hace poco, ella tenía problemas en el corazón, ¿verdad, Poto? Y ella la sanó. Y ella le agarraban preinfarto. Estaba ahí y ella me decía: tenés que estar con los jóvenes, tenés que predicarle. Le diga: no tengo ganas de predicarle a nadie. Y yo le digo: así como estás vos, no tengo ganas de predicarle a nadie, si con vos he estado toda mi vida. Imagínense que yo con ella dormía hasta los 11 años, 10 años, no, mamá. No en la misma cama, pero sí la juntábamos de noche. Sí, porque yo era remamero, porque cuando mi papá se va, yo era muy chiquito. Mi hermana compartió con él, pero yo compartí todo con mi mamá. Todo mi mamá, ¿verdad? Para mí, ¿verdad? Todo la mami. Mi mamá me llevaba al cine a mí solo. Me hacía entrar a mí solo una vez, porque ella me había prometido a mí. Ella me llevaba, entonces yo no tenía ganas de predicarle a nadie, ganas de hablarle a nadie. Y muchas veces vamos a pasar procesos y ella me dice: hijo, va a pasar procesos donde no vas a tener ganas de hablarle a nadie, tenés que hablar, tenés que predicar. Y yo le dije: no lo voy a hacer. Me dice: bueno, es tu decisión. Y cuando veo el fin de semana, estaban otros chicos predicándole a los jóvenes. Digo: esa. Y ahí se cumple la palabra de que si no queremos llevar frutos, seremos cortados y otro será regentado en nuestro lugar. No nos olvidemos de la palabra cuando decía Elías: oh Señor, solo yo he quedado. Y el Señor le dice: no, habían 100,000 más que no han inclinado rodilla ante Baal. Entonces no nos creamos únicos, sino que creámonos agradecidos del lugar donde Dios nos da. Si estamos limpiando los baños, agradecidos por limpiar los baños. Damos en aquel lugar agradecidos por donde estemos. Porque ¿saben qué? Cuando mi mamá estuvo un poquito bien, ya al mes, fui y le hablé con ella. Le dije: apóstol, entrégame los jóvenes. ¿Verdad? Y me dice: no. Ya lo puse a Sergio, Joana, Mati y Cele. Le digo: pero apóstol, pero yo, no. Y respetá mi decisión. Si mi mamá respetá mi decisión. Ni los discipulados me dejó hacer. ¿Saben cómo me dolió? Y dije: yo abandoné ese lugar. Yo lo dejé por un momento donde pensé que no iba a pasar. ¿Y saben qué? Cada momento triste que pasa en tu vida es pasajero. Y después se abre la luz y es la bendición. Entonces no cometamos errores en esos momentos de falencia, porque vamos a querer volver al mismo lugar y no vamos a poder. Y recién ahora me deja ser discipulado joven. Después de 6 meses, casi 5 meses. Y bueno, ese es el Dios poderoso que ha cambiado mi vida. Y saben que paternidad espiritual me ha llevado a amar a mi padre, a amarla a mi madre, porque yo estaba muy enojado con ellos. Qué sé yo lo que me pasaba a mí, pero yo estaba enojado con ellos. Estaba enojado con mi papá, con mi mamá. Nunca compartía comida con ella ni con él. Nunca compartía nada bueno. Nada. De nada. Nada compartía con ellos. Y saben que paternidad espiritual me llevó a amarlo a mi padre, a honrarlo, a respetarlo. Y saben que cuando yo empecé a hacer eso, Dios me empezó a abrir muchísimas puertas. Y amar a mi mamá
amarla, respetarla, honrarla. Y saben que empecé a comer con ellos, disfrutar con ellos. Con mi papá, hay veces que yo le caigo con comida y comemos, y él es feliz. ¿Qué padre no es feliz que su hijo le lleve algo para comer y llegue y coma? Aunque le diga, prepárate el fuego, que comemos algo rico. Y saben que eso alarga la vida de los padres y alarga la vida de los hijos. Porque un padre entristecido se apaga su lámpara. Porque por más que yo no quisiera estar con mi papá y con mi mamá, todo lo que yo hacía les afectaba. Todas mis decisiones les afectaba a ellos y a mi esposa. Y muchas veces uno dice, yo no quiero cambiar, ¿y qué culpa tiene? Yo quiero hacer lo que yo quiera y listo. Ese es mi problema, es mi vida. Pero uno no se da cuenta que lastima a sus hijos, lastima a su esposa, lastima a sus padres, lastima a medio mundo y les hace daño a todos. Porque mi papá empezó a tener problemas con la presión, el estrés, muchísimas cosas. Mi mamá también, porque uno no quería cambiar y pensaba que se hacía daño a uno mismo y le hacía daño a todos los que estaban alrededor de él y todos los que lo amaban. Entonces es necesario cambiar y decir, quiero estar bajo sujeción de Dios y honrar la casa de Dios, honrar a Dios y honrar a mis padres. Y saben que ustedes en este lugar no han llegado por casualidad, sino han llegado por una necesidad que había en su corazón y que en este momento Dios ya la respondió. No sé cuál haya sido, pero Dios ya la respondió. No sé cuál haya sido su visión, su problema, su situación. Pero ¿saben qué? Bendita situación que me trajo, que me hizo pedazo para reconocer a mi único Señor y Salvador. Y bendita situación que los trajo a ustedes, que Dios usó como motor para que ustedes llegaran a este lugar y reconocieran a Dios. Bendito sea Dios en este lugar. Saben que la palabra de Dios es poderosa, es viva y es eficaz. Y si ustedes la atesoran en su corazón, ustedes lo que van a impartir es vida a todas las personas que ustedes se acercan. Y saben que cuando ustedes se vayan a su casa, todos los problemas que ustedes traían ya han sido resueltos. Y si sus hijos estaban en un lugar, en cierto lugar o en otro, por divina misericordia y por amor a ustedes, sus hijos son guardados, son protegidos, son cubridos, son cubiertos. ¿Y saben qué? Dios está trabajando. ¿Y saben cómo trabaja Dios? Usted tiene que tener un corazón de padre. ¿Y saben qué? Aunque el mundo le muestre que sus hijos nunca van a cambiar, que su esposo nunca va a cambiar, que su casa nunca va a ser igual, que siempre va a ir de ruina en ruina, usted tiene que entender y comprender que Dios a Abraham lo sacó a la luz del día y le dijo, mira, contá las estrellas. Y que yo sepa, de día no hay estrella y no se puede ver, porque si usted levanta los ojos, el sol le quema los ojos. Y en la palabra de Dios lo dice, alza tus ojos y cuenta las estrellas. Y él lo tomó y él cerró sus ojos y tuvo que imaginarse las estrellas. Así que cuando usted cierre sus ojos, imagínese a su familiar y su ser querido al lado suyo. Imagínese por lo que usted ora, por lo que usted anhela, por lo que usted desea, que ya está cumplido. Porque ese es el Dios de propósito y ese es el Dios que va a cumplir todos sus deseos y todas las peticiones de su corazón. Dios es un Dios de cambio y Dios es un Dios de orden. Y si usted ve mucho desorden en su casa, es que Él está ordenando. Y tranquilo, que Dios tiene el control de todo. Amén. Que Dios me lo bendiga. Póngase de pie, den un fuerte aplauso al Señor.